Nadie lee tus contenidos, sino que simplemente no está optimizado para Google. En este vídeo te voy a explicar qué es la redacción SEO y por qué necesitas saber en qué consiste si quieres que tus contenidos aparezcan en Google. Vamos con ello. La redacción SEO es una forma de escritura que está pensada para aparecer en buscadores, especialmente en Google. Sin embargo, la redacción SEO no es la única forma en la que podemos escribir en Internet y en Google. La redacción SEO es una disciplina que se diferencia de otras, como por ejemplo el copywriting. El copywriting o escritura persuasiva está encaminada directamente a convencer, a persuadir al usuario de que realice una acción, que no tiene por qué ser una compra, puede ser descargarse algo, suscribirse a una newsletter, lo que sea, pero el copywriting está enfocado a eso, a conseguir que el usuario haga una determinada acción, mientras que la redacción SEO tiene como objetivo posicionarse en Google. Después está simplemente la redacción de contenidos, que es gente que escribe en Internet sin ningún ánimo ni de convencer a nadie de nada, ni de tampoco posicionar en Google. Un ejemplo son los blogs personales. Hace años estaban muy en boga, hace más de 10 años, la gente escribía blogs personales, escribía allí sus experiencias, escribía historias, escribía lo que quería y no tenía ningún ánimo ni de ser leídos por miles de personas ni de convencer a nadie de nada, simplemente era una forma de plasmar sus escritos. ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, la redacción SEO no sirve para vender o no sirve para convencer al usuario de que realice una acción que quieras? No. Realmente la redacción SEO debe, y hoy más que nunca, debe tomar también elementos del copywriting, para poder incluir dentro de su contenido esas técnicas y esos mecanismos que llevan a que el usuario realice una acción. De hecho, el contenido ideal es el contenido que posiciona a través de las técnicas de redacción SEO y que también lleva al usuario a realizar una acción. Es el llamado SEO copywriting. Son las dos disciplinas trabajando de forma unida. Existen 4 pilares básicos dentro de la redacción SEO que los tienes que tener clarísimos a la hora de escribir contenidos que posicionen. Te los voy a explicar brevemente y en vídeos posteriores, si quieres, puedo desarrollarlos de una forma más amplia. El primero de ellos es la intención de búsqueda. Si no tienes claro este concepto y no aprendes a detectar la intención de búsqueda, olvídate de todo lo demás, porque es lo principal y lo básico. ¿Qué es la intención de búsqueda? La intención de búsqueda es lo que el usuario espera encontrar cuando hace una búsqueda en Google. Es decir, el usuario que escribe comprar zapatillas de deporte, lo que espera recibir, los resultados que está esperando ver son tiendas o e-commerce en los que pueda comprar unas zapatillas de deporte. En cambio, el usuario que busque cuáles son las mejores zapatillas para correr, lo que quiere encontrar no son tiendas, porque todavía no sabe cuáles se va a comprar. Lo que quiere son posts o contenidos que le informen acerca de cuáles son las mejores zapatillas para después comprar. Esto es muy importante porque si al usuario que está buscando cuáles son las mejores zapatillas tú le plantas directamente los productos, no te va a servir de mucho aunque creas que sí, porque realmente ese usuario todavía no está decidido, todavía no sabe lo que va a comprar. Entonces, ¿para qué quiere ver tu tienda? Primero quiere informarse. En este caso sería mucho mejor que tú tuvieras en el blog de tu página web un artículo sobre cuáles son las mejores zapatillas y que al final del mismo sí que le derivaras hacia el producto. Esa es la forma de hacer que el usuario recorra el camino lógico hacia la venta. Por eso, tienes que tener clara la intención de búsqueda, tienes que saber qué es lo que busca el usuario y en qué punto se encuentra dentro del embudo de ventas, algo de lo que hablaremos en próximos vídeos. Por supuesto, el segundo elemento que tienes que tener claro es la palabra clave. La palabra clave es el núcleo de la búsqueda que hace el usuario. Esa palabra clave tienes que comprobar que realmente es la que está buscando ese usuario a través de herramientas de keyword research que te van a informar sobre el volumen de búsquedas y entonces tú ya puedes ir decidiendo si la usas, si no la usas y cómo la usas. Además, las palabras clave después tienen palabras clave derivadas, palabras clave long tail, que te pueden ayudar a atraer tráfico y no solo tráfico, sino tráfico más cualificado, tráfico que apunta más hacia la compra. Esto también lo veremos en otro vídeo en el que te hablaré con más calma de lo que son las palabras clave. Pero, siguiendo el ejemplo que hemos puesto antes al hablar de la intención de búsqueda, la palabra clave sería zapatillas para correr.
Y de ahí tendríamos derivaciones que serían cuál es la mejor zapatilla para correr, comprar zapatillas para correr, comprar zapatillas para correr para niño y todas las derivadas que puedan ir surgiendo y que a ti te pueden dar ideas de contenido. A continuación tenemos la estructura y la maquetación. Hay que crear una buena estructura de encabezados que sigan una jerarquía lógica de contenido, no solo para que Google sepa un poco de lo que estás hablando, sino para que el usuario también lo sepa. Con lo cual no te puedes poner a escribir a lo loco, o puedes hacerlo, pero después lo que tienes que hacer es estructurarlo en apartados y en parrafitos. De esta forma se lee mejor y se entiende mejor, y si lo sumas con una maquetación cuidada, con listas, con imágenes, con desplegables, con todas las opciones que nos ofrecen hoy día las páginas web para hacer un contenido más dinámico y más visual, se lo vas a poner mucho más fácil al usuario. No es lo mismo entrar a una página web y encontrarte un mazacote de texto sin espacios, sin imágenes y sin nada, que entrar a una página web donde la vista descansa porque tienes una imagen, porque tienes un listado, porque tienes un esquema, porque tienes, bueno, en fin, cualquier elemento que ayude a que la vista se relaje y que además ayuda a estructurar y a comprender mejor el contenido, que es lo que queremos, que el usuario entienda nuestro contenido y que le guste para que se quede a leerlo y para que vuelva a por más. Hay varios errores comunes que se suelen cometer a la hora de escribir contenidos para que posicionen en Google. Son errores muy básicos, son errores perfectamente comprensibles y lo bueno es que son errores que se corrigen con mucha facilidad. Así que te los voy a contar por si acaso estás cometiendo alguno de ellos, que sepas cómo puedes revertirlo. El primero de ellos, obviamente, es escribir sin investigar la intención de búsqueda. Tenemos una tendencia a veces a escribir en Internet las cosas que a nosotros nos gustan o las cosas que a nosotros nos parecen guays y que creemos que son las buenas, cuando en realidad no debería ser así. Si lo que queremos es que el usuario nos compre, que se convierta en un cliente, no tenemos que ofrecer lo que nosotros queramos, tenemos que ofrecer lo que el usuario quiere. De hecho, si tienes un comercio, por ejemplo, bueno, yo que he trabajado en el pasado en tiendas físicas, pues muchas veces dices, pero ¿por qué la gente compra esto teniendo esto que es mejor? Bueno, da igual, ofrécele lo que quiere. Si están comprando esto, pues ofréceles esto, que es lo que están buscando. Pues lo mismo pasa con la intención de búsqueda. Tienes que investigar para saber qué es lo que está buscando el usuario, porque a lo mejor tú te estás empeñando en meterle algo por los ojos que no quiere y que no necesita. Y lo mismo pasa con las palabras clave. A veces, cuando tenemos una palabra clave, nos obsesionamos pensando que cuantas más veces las pongamos en el texto, mejor va a ir el posicionamiento. Y en absoluto, para nada es así. Esto es una técnica que se usaba hace muchísimos años, que se llama keyword stuffing y consiste precisamente en petar el contenido de palabras clave pensando que de esta forma Google nos va a posicionar mejor. Incluso había gente que lo que hacía era que colocaba la palabra clave y la ponía del mismo color del fondo para que el usuario no la viera, pero Google sí que la detectara. Hoy todo esto está penalizado y no te hace falta estar llenando el contenido de palabras clave ni tampoco estar controlando el porcentaje ni nada. Hoy día se valora muchísimo el contenido natural y desde que ha aparecido la inteligencia artificial mucho más. Entonces no hay que obsesionarse con poner cada 2 frases la palabra clave porque no queda bien, Google se da cuenta y el usuario le rechina. Otro error común es no poner enlaces internos dentro de tu página web. Si tú escribes un artículo para tu blog, ya sea informativo o ya sea enfocado a la venta, lo ideal es que incluyas un enlace que lleve a otro contenido de tu página web que esté relacionado y que pueda interesar al usuario. Es lo que te comentaba antes, si tú decides escribir ese artículo explicando cuáles son las mejores zapatillas para correr, lo suyo sería que colocaras un enlace hacia los modelos de zapatillas para correr que tienes y de esta forma ya estás guiando al usuario hacia la compra de esas zapatillas. Y no tiene por qué ser siempre hacia contenido transaccional, puede ser también entre contenido informativo. Pero esto es muy útil no solo porque estás ayudando al usuario a moverse por el contenido que le interesa, por el contenido que ha venido a buscar, sino que estás ayudando a Google a descubrir otras páginas de tu web, porque Google se va moviendo, bueno, más bien Google, sus arañas, sus bots, se van moviendo a través de enlaces. Cuando Google entra a una página tuya y encuentra un enlace, lo sigue y lo sigue y lo sigue y así se va enterando de qué es lo que tienes en tu página web. Se entera mucho mejor de lo que va y eso favorece el posicionamiento. Por último, es súper importante que hoy día todavía hay gente que se olvida mucho de esto,
tienes que optimizar el contenido para que se vea bien en el móvil. ¿Qué pasa? Que como nosotros trabajamos en el portátil o en el PC, cuando nos sentamos a escribir, pues solemos maquetarlo y solemos colocarlo para que se vea bien en el ordenador. Y cuando lo vemos bien en el ordenador, le damos a publicar. Pero claro, una cosa es que nosotros escribamos en el ordenador y otra cosa es cómo lo consume el usuario. Y hoy día muchísima gente consume internet solamente desde el móvil o quizá desde una tablet. Yo no sé tú, pero yo conozco un montón de gente que no tiene ordenador en casa, que simplemente con la tablet y el móvil lo hacen todo. Entonces tienes que comprobar que tu contenido se ve bien en un teléfono móvil, porque a lo mejor la tabla que has puesto de información en un PC se ve perfecta, pero resulta que cuando te lo llevas a un móvil se estrecha, los datos se descolocan y ya no se ve tan bien. Entonces siempre, siempre, siempre tienes que hacer esa prueba. Es cierto que la mayoría de las páginas web hoy día, de WordPress, de las plantillas que hay, la mayoría ya son responsive y se adaptan automáticamente y por lo general no suele haber problema. Pero es cierto que hay veces que hay elementos que no se ven bien en móviles o en tablets, sobre todo si pones algunas composiciones de imagen, de texto, de tablas, entonces tienes que hacer esa comprobación y a veces toca hacer dos versiones, es decir, esta versión para que se vea en el móvil y esta versión para que se vea en el PC. Pero bueno, hoy día eso tampoco es difícil hacerlo si utilizas WordPress o plantillas de WordPress y si no, pues seguro que puedes encontrar fácilmente un tutorial en YouTube que te explique cómo hacerlo. ¿Cualquiera puede escribir redacción SEO? Pues en principio sí, porque al final es una disciplina que tiene una determinada técnica que si tú la vas usando, pues bueno, pues ya te va saliendo ese contenido. Sin embargo, considero que hay que tener ciertas habilidades o tener predisposición a esas habilidades que te van a facilitar mucho la vida si vas a escribir contenido SEO. Ya porque tú seas un redactor SEO igual que yo o simplemente seas un emprendedor, pues mira que no te puedes permitir ahora contratar un redactor y te encargas tú mismo de tus propios contenidos. Hay algunas habilidades pues que si las tienes te va a ir un poquito mejor. Una de ellas es tener una mente muy analítica y saber analizar gráficos, analizar métricas e interpretarlas. No puedes lanzarte sin más a escribir y ya está. Tienes que mínimamente saber interpretar los datos que te ofrezca una herramienta de Keyword Research y una vez que ya has publicado tu contenido, pues tienes que saber interpretar también los datos de Google Search Console, por ejemplo, para ver cómo están funcionando, si hay que optimizarlos, si no. Que por cierto, al respecto de eso, te voy a dejar aquí abajo un enlace para que te puedas descargar de forma gratuita una checklist precisamente de Google Search Console para que aprendas a interpretar los contenidos que te da esta herramienta. También hay que tener cierta resistencia a la hora de escribir, porque escribir contenido que posicione es durillo. No es lo mismo que escribir un contenido normal o a lo mejor pues un contenido que, como decía antes, que no tienes pretensiones de que llegue a ninguna parte, sino que lo escribes porque te gusta y ya está. Aquí tienes que tener bastante resistencia y escribir pensando en todo momento cómo quieres que funcione ese contenido, si estás explicando bien al usuario lo que tienes que explicar, si estás incluyendo términos semánticos suficientes, si estás incluyendo la palabra clave. Entonces, es cierto que se puede hacer un poco cuesta arriba, sobre todo depende de la temática a la que estés escribiendo, y hay que tener cierta resistencia y cierta paciencia también al respecto. Por supuesto, tienes que tener muchas habilidades de comunicación, facilidad de palabra, facilidad a la hora de explicar y sobre todo facilidad para adaptarte a tu usuario. El usuario depende del nivel, del momento del embudo de ventas en el que se encuentre, tendrás que hablarle de una manera o de otra. Y de la misma manera tienes que tener en cuenta la experiencia o el nivel de la persona con la que estás hablando. No es lo mismo, tú puedes hablar de los motores de coches y no es lo mismo escribir un contenido sobre motores de coches para gente como yo, que no tenemos ni idea y necesitamos que nos lo expliquen muy despacito, a escribir un contenido sobre motores de coches enfocado a un público que ya sabe de mecánica y que puedes meterle todos los términos técnicos que quieras porque sabes que los van a entender. Aquí entra en juego también la empatía, ¿no? Saber ponerte en el lugar del usuario al que te diriges y decir, vale, si yo fuera este usuario, ¿qué querría leer?
qué estoy buscando realmente, ¿no? Y hacer este ejercicio de ponerte en su lugar para saber escribir con más puntería. Y por último, tienes que tener una capacidad de adaptación increíble porque el SEO va cambiando constantemente. Ahora mismo con la inteligencia artificial y con la aparición de resultados en Google creados y generados por la inteligencia artificial, todos los que nos dedicamos al SEO, incluidos los redactores SEO, estamos a todo correr viendo un poco la evolución de todo esto, viendo qué tenemos que hacer para poder seguir apareciendo en Google, incluso apareciendo en esos resultados de la inteligencia artificial. Y es una cosa que tienes que tener claro si vas a escribir contenidos que posicionen. Lo que te vale hoy, dentro de un año a lo mejor ya no sirve. Y cada vez esto cambia más, entonces siempre tienes que tener esa mentalidad y sobre todo estar al día, estar suscrito a newsletters a través de las cuales te puedas ir enterando, hablar con otros profesionales que se dediquen al SEO, que te puedan contar cosas, estar un poquito al loro para no quedarte atrás, porque en el SEO, en el momento en el que te quedas un pasito por atrás de la tendencia, te hundes por completo. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Si te dedicas al SEO, a la redacción o a la redacción SEO, tienes que tener en cuenta que esto cambia muchísimo, y te lo digo yo porque llevo más de 10 años trabajando como redactora SEO. He sufrido todos los algoritmos, he sufrido un montón de cambios. Hace un par de años empezamos con esto de la IA. La IA ahora ha llegado ya a los resultados de búsqueda de Google y ahora tenemos que estar otra vez dando vueltas cómo escribimos, qué escribimos, cómo lo hacemos para poder aparecer ahí. Entonces esto tenlo en cuenta, que es una batalla que no termina. Y para terminar, una recapitulación. Ya sabes que escribir un contenido que posicione no se basa simplemente en repartir palabras clave y que Google mágicamente lo irá posicionando. Tienes que entender, por un lado, cómo funciona Google y por otro lado, cómo funciona el usuario al que te diriges. Y toda esta información combinarla y generar un contenido apropiado. Básicamente necesitas práctica, análisis y estrategia. Esas tres cosas juntas son las que te van a ayudar a sacar adelante contenidos que puedan posicionar en Google. Si quieres empezar a aplicar todo esto y empezar a ver cómo funciona, te dejo aquí abajo también, además de la checklist para Google Search Console que te decía antes, te dejo el enlace a mi guía de redacción SEO. Es una guía en la que he metido todos mis 10 años de experiencia como redactora SEO. Hablo de la IA, hablo del storytelling, de cómo utilizar el storytelling junto con el SEO. Empiezo explicándote lo que es el SEO, ¿no? Para que veas que va de 0 a 100 con ejercicios prácticos después de cada capítulo para que tú empieces ya a darle vueltas a la cabeza, porque es así como se aprende lanzándote al barro y con un estilo, pues bueno, que yo creo que es ameno, que se lee rápido, o eso me ha dicho la gente que lo ha leído. Así que si te interesa, lo tienes por aquí abajo. Y sin más, aquí me despido. Voy a seguir subiendo vídeos sobre redacción SEO, vídeos mucho más concretos, hablando de cosas más precisas. Si quieres que hable de algún tema en especial, me lo dejas en los comentarios y grabaré un vídeo. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificación cada vez que suba un nuevo vídeo de esta serie de vídeos sobre redacción SEO que voy a estar colgando aquí en mi canal de YouTube. Así que sin más, espero haberte ayudado. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejas aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo.